Hola. El capítulo cuarto de la introducción a la metafísica de Jean Grondin está dedicado por entero al neoplatonismo y a su vez dividido en dos secciones netamente diferenciadas. Eh, una primera dedicada al fundador del neoplatonismo, siempre teniendo en cuenta de que esta expresión neoplatonismo es relativamente reciente en la historia. Plotino, que es esta figura a la que me estoy refiriendo, no se denominó a sí mismo neoplatónico, sino simplemente se consideró un discípulo suyo, un discípulo de Platón. Y una segunda sección dedicada al principal traductor del neoplatonismo o asimilador del neoplatonismo desde el cristianismo, que fue Agustín, Agustín de Hipona o Agustín a secas. Alguno le quiere llamar San Agustín, puede hacerlo también. Bien, el capítulo comienza refiriéndose a, bueno, qué pasó con la metafísica en Grecia, en la antigüedad, después de Platón y Aristóteles, que son las dos cumbres de la metafísica, no solo de la antigüedad, sino de todos los tiempos, tal vez. Eh, Aunque, como sabemos, no les llamaran así ellos mismos, no utilizaran ni el término metafísica ni el término ontología. Para ellos, esa actividad, esa búsqueda, ¿no?, que implica la metafísica, se trataba de la vía natural de la sabiduría, habida cuenta de que todo pensamiento humano debía remontar a sus principios como a su último término, que es el último término para el pensamiento, pero el primero en el orden de los seres, ¿no?, en el orden de los fundamentos de lo real. Platón y Aristóteles no dejan de ser tampoco, agrega Grondin, los que inventaron el vocabulario de la metafísica. Aquí da algunos ejemplos. Y toda la metafísica que vino después de ellos, incluso hasta nuestros días, ha sido en buena medida obra de discípulos y así se ha reconocido en lo esencial. Aún hoy hay, hay bandos, hay quien hincha a favor de Aristóteles o hincha a favor de Platón, y ya sabemos de qué lado está el mismo Grondin, que es un platónico de corazón. Bien, en la misma antigüedad, después de Platón y Aristóteles, explica el autor, comienzan a las divisiones escolares, le hace disciplinares, divisiones en ramas de la filosofía, la ética, la lógica, cuyo instigador parece haber sido Genócrates. Genócrates es un platónico, lo mencionamos al final del capítulo de Platón, también aparece mencionado en el capítulo de Aristóteles, eh, como uno de los discípulos de Platón que tendió a interpretar las ideas en términos numéricos. Bueno, él fue el segundo en la línea sucesoria de dirección de la academia platónica después de Espeusipo, y era un perfecto coetáneo de Aristóteles. Si bien era un poquito mayor que él, murió después de Aristóteles. Era un coetáneo y un rival, por lo tanto, también de Aristóteles y su liceo. Entonces, ya sabemos que también Aristóteles practicó la división de la filosofía en ramas y en disciplinas. Eh, bueno, Genócrates habría sido el principal instigador, según lo que comenta aquí Grondin. Y aquí hay una errata en el texto que dice y reproduce, es, si ustedes cotejan con el francés lo pueden comprobar, y se produce al mismo tiempo la fragmentación de la filosofía en escuelas. Fíjense que si aquí no corrigiéramos lo de las divisiones disciplinares, que además está aclarado en la nota 1, que la pueden leer, estaría diciendo dos veces lo mismo el texto, ¿no? En cambio sí tiene pleno sentido. Empezaron a cundir las divisiones disciplinares de la filosofía y al mismo tiempo se produce la fragmentación de la filosofía en distintas escuelas: el escepticismo, el estoicismo, el epicureísmo, ¿no? Esto es el helenismo, la filosofía helenística, así se la conoce hoy. Y estas escuelas eran cada vez más impermeables y menos creadoras, dice Grondin por su cuenta, y en las que el pensamiento metafísico se muestra singularmente ausente. Esto también es discutible, sobre todo en el caso de los estoicos.
de quién es el mismo, sobre quién es el mismo Grondán, comenta lo siguiente. En la división estoica de la filosofía en lógica, física y ética, la física ocupa en cierta manera el lugar de la ontología, porque para el estoicismo realmente solo existen cuerpos. Aquí habría como una especie de retorno a los presocráticos o preplatónicos en ese sentido. Aunque reconozca que existe también un ser, aquí está mal la traducción de nuevo, un algo o ti específico de aquello que puede ser contemplado por el pensamiento o por el lenguaje, esto es, el ser significado por los significados o los lecta, esta física se presenta fácilmente como una antimetafísica. Por supuesto que esto de la antimetafísica es algo que está diciendo Grondán, no lo utilizan los estoicos mismos y no hablan en contra de la metafísica, simplemente se encuadran dentro de la física, ¿no? Cosa que igualmente puede decirse del escepticismo y del epicureísmo. Bien, esto es un poco, y bueno, terminemos si quieren el párrafo y después lo comentamos un poco más en detalle. Se ha hablado con razón de una filosofía de la inmanencia para calificar todo el pensamiento del helenismo. Inmanencia, bueno, sabemos que inmanencia es lo opuesto a trascendencia, ¿verdad? Lo que resta como inmanente a lo humano, a lo físico, a lo terrenal, y no justamente no incurre en la metafísica en este sentido tradicional de lo que va más allá de lo físico, lo que trasciende lo sensible, etcétera, etcétera. Bueno, inmanencia del logos universal en el estoicismo, que impone un estoicismo ético de cara a todo lo que es, inmanencia de la felicidad en el epicureísmo y cuestionamiento de la trascendencia, sino ya de todo viso de verdad, en el escepticismo. Y concluye esta introducción afirmando: la más importante y más original renovación del pensamiento metafísico en la antigüedad se producirá en o con el pensamiento de Plotino. Bien, lo cierto es que, volviendo un poquito hacia lo que acabamos de comentar, el pensamiento de los estoicos tiene mucho de metafísico, ¿no? Este logos universal que todo lo gobierna, bueno, es un principio fuertemente metafísico, en el sentido amplio de metafísica, ¿no? Un principio universal, un fundamento de lo real, una ley que organiza la realidad y la gobierna férreamente. Eso es claramente una metafísica, ¿eh? Aunque se la encuadre dentro de la física. Y desde cuándo ahora Grondán se volvió tan fanático de la trascendencia, él que venía de defender, por ejemplo, la inmanencia en la filosofía de Platón y todo este combate contra ver quién era menos trascendente o menos digamos, quién acababa afirmando una menor trascendencia para, la, para el primer principio, si la idea del bien era más trascendente que el primer motor inmóvil de Aristóteles o menos. Bueno, él termina diciendo el capítulo de Aristóteles que en realidad Aristóteles planteaba una grieta, por decirlo así, una trascendencia más profunda que la del mismo Platón, para el quien la idea del bien estaba encarnado en la realidad, en la naturaleza, el mundo estaba lleno de ideas, etcétera. Bueno, ahora de repente los estoicos no hacen metafísica porque hacen una filosofía de la inmanencia. Es un poco contradictorio. La filosofía estoica es profundamente metafísica si la enfocamos desde el punto de vista amplio de metafísica. Y aún desde el punto de vista estrecho, contiene esa filosofía esta teoría de los lecta, también se le llama lecta a veces, que es, bueno, está aquí resumida, la resumí aquí abajo en las anotaciones que hice. Los estoicos distinguen cuatro tipos de algos o de entes incorporales, fíjense, metafísicos en el sentido estrecho: el lectón, el vacío, el lugar y el tiempo. El vacío, el lugar y el tiempo, ustedes ya saben,
a qué se refieren estos términos. El lectón, lo explicamos aquí. Según la teoría semiótica, esto es de los signos, estoica, un mensaje tiene tres elementos conectados entre sí. Primero, el significante o el signo entendido como significante. El significado, que es el lectón, que literalmente significa lo decible, lo expresable, pero también lo pensable, revelado por el sonido y objetivo, aunque incorpóreo. Y tres, en último lugar, el objeto referido de existencia real, lo que entendemos como hoy como referente. Bueno, esto también les resonará a ustedes cuando alguna vez habrán visto Saussure, se habrán asomado a la lingüística y habrán visto, ¿no?, significante, significado y referente, ¿no? Bueno, el significado, que los estoicos denominaban lectón, tiene una entidad muy particular, una naturaleza muy particular, que es incorpórea pero objetiva. Es decir, nosotros al entender lo mismo mediante los términos, mediante las palabras, por decirlo de una manera sencilla, nos estamos refiriendo a entidades que son idénticas, pero que son inmateriales, que son incorpóreas. Es decir, no son los lectá, los significados para los estoicos no son subjetivos, no son representaciones compartidas por todos, sino que son entidades incorpóreas, que existen por sí mismas. Un poco como las ideas de Platón. Bien. Entonces ahora ingresamos al mundo de Plotino, la metafísica del uno. Empieza el capítulo con un epígrafe que le pueden sacar todo el provecho cuando ya hayan leído y entendido mejor el capítulo, si no es como un adelanto un poco oscuro quizás. Bueno, Plotino vivió por entero en el siglo III después de Cristo. Ya estamos haciendo un salto de 7 siglos, de 6 siglos mejor dicho. Y dice Grondin que él, por supuesto, no se llamó a sí mismo neoplatónico y se consideraba más bien un epígono, un discípulo, un exégeta y un renovador de la filosofía de Platón. Además, bueno, no olvidemos que hay toda esta parte desconocida de la teoría de Platón, estas doctrinas no escritas o ágrafas que a nosotros no llegaron de ninguna manera, pero que aparentemente a Plotino sí, y en esas doctrinas justamente la teoría del uno como principio, que también aparece en el diálogo el Parménides, la cuestión del uno, bueno, tenía mucho más peso para Plotino que lo que puede tener para nosotros. Bien, todo cuanto sabemos de la vida de Plotino lo debemos a la biografía escrita por su discípulo más directo, Porfirio, quien además editó sus principales escritos, que son las Eneadas, como vamos a ver en un momento. Porfirio nos cuenta de Plotino que nació en Egipto, se formó en Alejandría, con un tal Ammonio, platonizante, de quien no sabemos nada más, y después se fue para Roma. Estamos en plena era del Imperio Romano, ¿no? En el año 247 para enseñar allí filosofía. Entonces era un filósofo de, al servicio de Roma, ¿no? Su filosofía descansaba en una lectura del pensamiento de Platón que debía mucho al aristotelismo, pero sin duda también a fuentes religiosas mucho menos fácilmente identificables. Hay mucho de Platón en Plotino, sobre todo de estas teorías ágrafas, pero no solo. También hay algunas cositas de Aristóteles y hay mucho de fuentes religiosas que es difícil seguir el rastro. Su lectura de Platón
ha continuado marcando nuestra comprensión del platonismo, y hasta el día de hoy hay quienes se oponen a los testimonios sobre la doctrina no escrita de Platón, cuyo principio supremo sería el uno, ven en ella una lectura inspirada en el neoplatonismo. Pero el neoplatonismo ha impregnado también toda la dogmática y la sensibilidad cristiana, esto lo vamos a ver repetidas veces, vía Agustín y Boecio, y a través de estos toda la filosofía medieval y moderna. Bien, aquí hay lo que sigue, este párrafo que sigue es un denso resumen del pensamiento de Plotino, un denso resumen que adelanta lo que vamos a ver con más detalle. Plotino lee a Platón como un pensador del uno, de donde proceden todas las cosas y hacia donde aspiran ellas a volver. Procesión y retorno, incluso conversión, bueno, conversión y retorno aluden las dos a una palabra epistrofe, que ya van a ver un poco más adelante. Son dos formas posibles de traducir epistrofe, que es la palabra que usa Plotino. Procesión y retorno, incluso conversión, hacia el uno, acompasan el drama cósmico del universo. Como el uno es el principio de todo cuanto es, no puede sino estar más allá del ser. Y este más allá del ser no es otro que el Epekeina Tesusías que aparecía en la República de Platón. Plotino toma así al pie de la letra la fórmula de Platón a propósito de la Epekeina Tesusías, la trascendencia radical del primer principio, que a falta de mejor término llama el uno, pero que también denomina a veces el bien, lo primero o lo divino. A falta de mejor término, decimos, dice Grondán, porque el uno no puede ser verdaderamente enunciado o aprendido. Solo se puede decir, atención aquí que hay un error grueso de la traducción, solo se puede decir de él lo que no es. Falta el lo aquí. Lo pueden ver en la versión francesa. On ne peut dire de lui que ce qu'il n'est pas. Por supuesto, también está más allá del ser, pero aquí se está refiriendo a que no lo podemos, no encontramos una palabra, no lo podemos definir con nuestro lenguaje, con nuestro pensamiento. Escapa a nuestra capacidad de determinarlo, de precisarlo, de nombrarlo. Y entonces solo se puede decir de él lo que no es. Y Plotino funda de este modo, dice Grondán, lo que se llamará bastante más tarde la teología negativa, que consiste en esto, en decir lo que Dios no es, por ejemplo, en ir determinándolo por la negativa, ¿no? La metafísica plotiniana es a la vez rigurosa y mística. Rigurosa por cuanto se dedica a mostrar cómo todas las cosas, incluido el ser mismo, como proceden del uno, pero es también mística por cuanto apela a la visión del uno con quien puede unirse el alma en una experiencia extática, en un éxtasis, ¿no? Bien, la biografía que debemos a Porfirio, sigue Grondán, el cual siguió el curso de Plotino en Roma, a veces es objeto de sospecha, pero el retrato trazado por él corresponde bastante al Plotino que vemos en sus escritos. Y la primera línea de esta Vita Plotini de Porfirio marca el tono. Escribe allí Porfirio: Plotino tenía el aspecto de quien se siente avergonzado de estar en el cuerpo. El cuerpo es un factor de dispersión que nos arroja en lo múltiple, alejándonos así del uno. Bueno, si Platón despreciaba lo sensible o un poco, sí, esa sería la idea, ¿no? Despreciaba, rebajaba lo sensible a una especie de semi-ser o ser de segunda categoría. Para Plotino directamente esto se exacerba. Lo sensible, lo corpóreo es directamente es una vergüenza, por decirlo así. Es lo que nos perturba por completo. Bien. Porfirio fue también el encargado de la edición de las Eneadas de Plotino, estos son los escritos de Plotino, el cual no publicó nada por sí mismo. Porfirio reagrupó los breves tratados de su maestro en 6 volúmenes, cada uno de los cuales comprende 9
ennea, de ahí el nombre, secciones o tratados. Aquí anoté al margen, las Eneadas son 6 volúmenes de 9 tratados cada uno, total 54 tratados repartidos de esa manera, de a 9 en 6 volúmenes. Las clasificó según un orden de ascensión temática hacia lo más sublime, ¿no? Que partía de la ética, la Eneada 1, el volumen 1, digamos, para elevarse luego a la física, a la cosmología, luego a la consideración del alma, de la inteligencia. Aquí hay una traducción mala de lo que vamos a ver que es la inteligencia, no el entendimiento, del ser y del uno. No hay necesidad, sin embargo, agrega Grondin, de seguir esa clasificación y ese orden que puso Porfirio, cuyo interés doctrinal es por otra parte evidente. Y no hace falta seguir esa clasificación porque Porfirio nos da también el orden cronológico de la redacción de las Eneadas. O sea, Porfirio sabe cuál es el orden cronológico de redacción, pero, y lo declara, pero ordena según un orden doctrinal, que él considera justo esos escritos, esos tratados. Ya vamos a ver cómo queda esto. Entonces, bien, sigue Grondin. Hay muchas maneras de hablar acerca del uno. Cada una de las Eneadas es una vía que lleva a él o procede de él. La más simple es la vía que emplea el Tratado 9, que curiosamente es el último en la ordenación que hace Porfirio. Queda en noveno, en la última Eneada, en el sexto volumen, y que consiste en recordar que nada podría ser si no fuera uno. Ahora volvemos a esto. Vamos a ver un poquito esta nota 7, que explica cómo hay que leer bueno, lo que ya se dijo, ¿no? La ordenación de Plotino significa una ordenación doctrinal, y cuando pone tratado noveno, quiere decir que se trata del tratado noveno de los 54 en total, según el orden cronológico, mientras que 6,9 nos hace saber que se trata del último tratado en el último volumen, en la compilación de Porfirio, y por lo tanto de la culminación del pensamiento de Plotino según Porfirio. Este último tratado lo encuentran en las fuentes que están subidas a la nube, se llama Sobre el bien o el uno, y está entre los tratados seleccionados como fuentes, inmediatamente después de el tratado 10 y el 11, que pertenecen al volumen 5. Bien. Entonces, dice que la manera más fácil es la que sigue el tratado 9, que empieza diciendo que nada podría ser si no fuera uno. Un ejército no es ejército si no es uno, ni un coro es un coro si no es uno. Plotino recuerda aquí la última hipótesis del Parménides, del diálogo Parménides de Platón. Si lo uno no es, nada es. Esta hipótesis se convertirá de alguna manera en el punto de partida y en la gran tesis del neoplatonismo. Fíjense qué simpleza y hasta qué ingenuidad, ¿no? Qué idolatría de las palabras, como en definitiva todo es uno, porque si no, no podemos nombrarlo de otra manera que considerándolo como uno. Bueno, eso pasa a ser ese tomarnos tan en serio el lenguaje pasa a ser, se traduce en una proyección de un principio metafísico, que incluso está más allá del ser, es previo al ser según la interpretación de Plotino. Todo es uno. Como todo tiene que pasar por ser uno, lo uno tiene que ser, por lo tanto, el primer principio absoluto de todo cuanto sea, de todo ente. Bien. Todo lo que no es el uno es múltiple y deriva del uno, porque lo múltiple se compone ciertamente de unidades. Lo uno se encuentra a partir de ahí en el fundamento de cualquier cosa. Cualquier cosa es una cosa. ¿Se entiende? Hablando con un rigor totalmente plotiniano, es anterior a las cosas, pequeina tesúcias, y todas las cosas emanan de él
en cuanto son unas. Plotino no ha cesado de plantearse las cuestiones que afloran aquí: cómo proceden las cosas del uno, se hace múltiple el uno dando origen a las cosas. Las Eneadas no son fundamentalmente más que un largo y paciente recorrido por todas estas preguntas, un recorrido que a veces exige mucha paciencia por parte del lector. Esta paciencia se verá no obstante más que recompensada por un inagotable manantial de poesía fundadora de metafísica. Grondin lo quiere mucho a Plotino, que puede ser muy aburrido, pero sí que para la metafísica es un autor importantísimo, ya van a ver. Vamos a seguir viendo por qué. La metafísica de Plotino, entonces, como acabamos de ver, toma a la letra algunas de las más arriesgadas metáforas de Platón, comenzando por aquella que sitúa el principio absoluto de todo, lo real, en un más allá del ser. Epekeina te susíes, otra vez, ¿no? Para Plotino, el principio del ser no puede en modo alguno depender del ser. Fíjense los razonamientos. El principio del ser tiene que ser independiente del ser y por lo tanto tiene que estar más allá del ser. Y por lo tanto no es. Bueno, no, es previo al ser. Argumentos con los que los filósofos se enredan, ¿no? El ser derivará, pues, del uno, pero a la manera de una procesión. Ya vamos a ver que otra palabra justa para referirse a esto es emanación, que Plotino explica con ayuda de su célebre concepción de las tres hipóstasis. Vamos aquí a ver la nota 9, que tiene bastante importancia porque hay unos errores bastante gruesos en la traducción, aquí en la edición castellana. Y también hay un error aquí en Grondin. Vamos a ver a qué me refiero. La palabra hipóstasis, el término hipóstasis, hay que entenderlo de manera similar a hipokeimenon, ¿no? Como un sustrato, como un fundamento subyacente, ¿no? Algo que permanece como base, como fundamento, como sostén, como realidad fundamental. Incluso la etimología es muy similar, hipostasis. La hipóstasis designa literalmente un estar detenido, stasis, lo de detención es un poco más ambiguo, un estar detenido debajo, no sobre. Aquí hay un error grueso, en francés dice sous, sous, hipo, debajo, y esto del uno, termino mi idea, leo toda la frase y ahora explico lo que estaba por decir y me corté. La hipóstasis designa literalmente un estar detenido debajo, como sustancia o fundamento, agrego yo. Mientras que Grondin pone estar detenido debajo del uno. Pero ¿qué pasa? El uno mismo es una de las hipóstasis. El uno es la primera hipóstasis. Entonces confunde, lleva a romper un poco la cabeza del lector estar entendiendo el uno a la vez como la primera hipóstasis y como aquello, y las hipóstasis como lo que se detiene debajo del uno. En realidad las hipótesis son fundamentos, son realidades fundamentales. Lo que está detenido debajo como fundamento de lo real, no debajo del uno, debajo de la realidad. Y ahora vamos a ver que el uno ocupa el lugar principal, pero no es debajo del uno. Entonces el uno lo pueden tachar, como hice yo. Y si no me creen, vayan a leer el tratado 10 que les acabo de mencionar en la Eneada, en el volumen 5. Ahí lo pueden comprobar por ustedes mismos, leyendo a Plotino y a la introducción también que tiene el texto por el editor en castellano. Bien, aunque Plotino habla claramente de hipóstasis, muchos de sus traductores rechazan traducirlo por hipóstasis y prefieren a menudo el término de realidad, agrego yo, o existencia. Bueno, la primera hipóstasis entonces es el uno. Siendo el primero, el uno será necesariamente perfecto.
perfecto como es, sobreabunda y engendra algo, una realidad o existencia, es decir, otra hipóstasis, distinta de él. El ser nace así de la prodigalidad del uno. El ser ya implica multiplicidad y implica entonces estar más allá del uno, porque el uno está más allá del ser, ¿no? Pero como lo engendrado procede del uno, lleva en sí la huella de su origen y retorna. Ya sabemos que todo es uno, y retorna, epístrofe, o refluye hacia el uno. Este ser engendrado que retorna y refluye hacia el uno, esta visión puesta sobre el uno, la llama Plotino inteligencia o nous. Esto es lo que estaba mal traducido como entendimiento antes. La inteligencia y el ser conjuntamente forman así la segunda hipóstasis. Acá sigue agregando Grondán, aunque ahora choca menos, hipóstasis del uno, pero podemos llamarle simplemente segunda hipóstasis. Plotino procura en esto, fíjense qué interesante este detalle de crítica de Plotino. Procura en esto diferenciarse de Aristóteles. La inteligencia no puede ser el principio de lo real, porque presupone la visión y el ser vista. Presupone una dualidad. La dualidad y el ser, digamos. Existir también, el ser algo, más allá de lo uno. Por lo tanto, antes que ella debe haber la unidad. Entonces, para Plotino, el uno embebe, no obstante, el ser y la inteligencia, porque lo que es visto o comprendido es siempre el uno y el ser como emanación del uno. Fíjense, este es el rigor al que se refiere Grondán. Esta sería la parte de rigor. Perdón. Prosiguiendo a su vez la obra del uno, la segunda hipóstasis, o existencia, o realidad, se expande hacia el exterior, pero para dar origen a otra unidad, la del alma, que forma la tercera hipóstasis. Bien, aquí aparece la palabra emanación que había mencionado yo antes. Plotino nos recuerda que en realidad de lo que se trata en la cuestión del uno es siempre de nosotros mismos, de nuestro origen perdido. Si bien, y acá vamos a empezar a adentrarnos en el talante moral que tiene la filosofía de Plotino, que no es solamente metafísica, sino ante todo una moral. El uno, el principio absoluto, es la primera hipóstasis. De allí emana el ser, que es también la inteligencia cuando vuelve la vista sobre el uno que, que le dio el ser, y de la inteligencia a su vez emana el alma. ¿Qué pasa? ¿Por qué son distintas la inteligencia y el alma? Se preguntarán ustedes. Bueno, lo pueden también ver con más detalle en el tratado 10, pero básicamente piensen que la inteligencia para Plotino es básicamente el mundo de las ideas de Platón. Es el mundo arquetípico y supraindividual, por encima de los individuos, de las ideas, un poco mezclado también con el demiurgo del Timeo. Mientras que el alma es el alma de cada uno de nosotros. Y cuando acá empieza a decir Grondán, Plotino nos recuerda que en realidad de lo que se trata en la cuestión del uno es de nosotros mismos, es de nuestro origen perdido. Y bueno, se está refiriendo a que desde nuestra alma, a la cual estamos inexorablemente atados, vinculados, y de la que no podemos salirnos, no tenemos que ir a buscar al uno hacia ningún otro sitio, sino que tenemos que encontrarlo dentro de ella misma, adentrarnos en nuestra alma, en las profundidades de nuestra interioridad, y allí iniciar ese retorno al uno, que por supuesto implica el paso por
por la inteligencia, que es otra de sus hipóstasis. Bien, vamos a ver esto con más detalle. Todo discurso sobre el uno es un discurso del alma sobre sí misma. Entonces, dice Grondin, reforzando esta idea que acabo de adelantar. Sobre la nostalgia del alma que aspira a regresar al uno. ¿Qué es esto del uno, entonces, para Plotino? Es la comunión con todo lo que es. Esta comunión, es esta fusión, hacernos uno con la totalidad de lo real, del ser. ¿No? Esta unión que no puede ser experimentada más que en un estado de éxtasis, ¿no? En un estado de misticismo, un estado místico. ¿No? Plotino compara con frecuencia el uno y su rebosamiento a un rayo de luz. Esto es bien platónico. Recordemos la metáfora de la República, la comparación de la idea del bien con el sol, etc. La actividad emanada, por así decirlo, de él como luz del sol, constituye la inteligencia y toda la naturaleza inteligible. Metáfora ya platónica realmente, pero que permite a Plotino sugerir que todo se mantiene en la luminosidad del uno, sin que deba ser el uno. Y también que al iluminado le resulta difícil percibir el uno mismo, trascendente e inmanente a la vez, respecto de todo cuanto está iluminado por él. ¿Se entiende, no? La luz del uno es inmanente a todo, y por lo tanto el uno es inmanente a todo. La luz del uno no es el uno mismo, por lo tanto el uno se mantiene como trascendente. Anterior a todo es rigurosamente inefable. No se lo puede nombrar, no se lo puede decir con palabras. Porque dígase lo que se diga, suspira Plotino, se dirá siempre alguna cosa. Algún ente, diría Heidegger. Fíjense que hay resonancias heideggerianas, mejor dicho, resonancias plotinianas en Heidegger. Y aquí empezamos a encontrarle más sentido a esta elección que hicimos para presentar la asignatura, siguiendo al mismo tiempo una historia de la metafísica escrita por un heideggeriano o gadameriano y una introducción a Heidegger. Bien, continuemos. Estrictamente hablando, el uno no tiene nombre, y decir que es uno es hablar para salir del paso. Es una manera de nombrarlo sin nombrarlo. Aunque no se puede expresar o aprender con palabras, nunca dejamos de todos modos de comprender lo que es el uno, porque desde siempre estamos bañados en su luz, nosotros que de él procedemos. Podemos sentir así su presencia y unirnos a él, en estos estados místicos. La imagen más formidable de esta unión será para Platino la del amor. Amar es querer unirse, fusionarse con aquel que nos llena. Si el amor físico se limita a abrazar al amado por de fuera, según la carne, el amor que evoca Plotino es, en cambio, participación interior en el uno, participación en la que ninguna partícula nuestra deja de estar en contacto con el uno. Fusión mística. ¿Cómo lleva a cabo esta unión? Plotino responde con un imperativo fulgurante, célebre con toda razón. Despójate de todo. Más fácil de decir que de hacer, sin duda, pero se trata una vez más de una vía negativa y de un trabajo del alma sobre sí misma, invitada a volverse hacia lo esencial y mejor aún al más allá de la esencia. Un juego de palabras, otra vez recordándole pequeñas de sus ideas. El alma que procede del uno, entonces busca en vano existir por ella misma y ser, como el uno, autosuficiente, un principio autosuficiente. Esta es la vanidad de toda alma, empujada por una fuerza centrífuga que la aleja del uno. El discurso de Plotino, por lo tanto, quiere sacar al alma de su alejamiento, de su diástasis en el tiempo. Diástasis, separación, apartamiento, dispersión en el tiempo. El tiempo es la clave de lo múltiple. Y la llama a su centro esencial. La llama a una conversión y a un retorno, epístrofe, que andaría a la inversa del el camino de la procesión de todas las cosas a partir del uno. El alma se remonta, siguiendo el camino a la inversa, hacia el uno. Esa es el alma que se convierte y que alcanza
esa fusión con la divinidad. Camino largo, solitario, pero que expresa la tendencia esencial, trágica quizá, del alma humana. De ahí la incitación de la última línea del tratado que Porfirio ha puesto al final de las Eneadas y que le debía parecer la palabra definitiva de Plotino, lo máximo. Huir solo al solo. Este solo con mayúscula no es otro que el uno. Esta metafísica plotiniana tan humana, dice Grondin, ha marcado profundamente la espiritualidad occidental. Todos aquellos que se preguntan por el sentido de su vida o que se sienten dispersos en lo múltiple, aquellos que sienten su vida como una odisea o una aventura susceptible de orientarse, se reconocerán un poco en la meditación de Plotino. En tal sentido, no por esta razón, está mala traducción aquí, todos somos neoplatónicos. Bien, como transición al apartado sobre Agustín, aquí empieza a comentar Grondin. Se comprende que los padres de la Iglesia, entre quienes está Agustín, se hayan reconocido espontáneamente en el vocabulario neoplatónico del cual se apropiaron calladamente. No sólo retomaron sus términos mientras desarrollaban sus doctrinas sobre las tres hipóstasis de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino que además la procesión plotiniana del uno se conciliaba más fácilmente con un pensamiento de la creatio ex nihilo, que no tenía ningún equivalente en Platón o Aristóteles, por la razón sobre todo de que este engendramiento del ser era resultado, según Plotino, de la superabundancia o de la generosidad del primer principio, desde entonces concebido como amor y como luminosidad. Esta explicación de la emanación como superabundancia, como desbordamiento, rebasamiento del borde que provoca la emanación de todo lo demás, bueno, es conciliable con la... Bien, no es una idea de creación la que está planteando ahí Plotino, aclaro, por si no queda suficientemente explícito. Plotino no es un autor creacionista. Esta emanación no es una acción que se lleva a cabo desde la nada, desde el uno, sino que es una explicación de la jerarquía de la realidad, una realidad que es eterna, que no tiene ningún principio. Es tan eterna como las realidades de Platón y de Aristóteles, y de todos los griegos en general. Pero es conciliable esta especie de acto de generosidad, esta metáfora que utiliza Plotino de la superabundancia, es perfectamente conciliable con la idea de un Dios bondadoso que crea el mundo desde la nada. Esta idea de las escrituras. Bien, mientras tanto, la caída del alma en el pecado, propia de las religiones judeocristianas, bueno, islámicas, etc., se entenderá también, conciliándolo con el neoplatonismo, como una huida fuera de su centro. El alma huye de su centro y en la medida en que cae en el pecado, y viceversa, cae en el pecado en la medida que huye de su centro. Una explicación un poco circular, centro hacia el cual ella puede no obstante regresar de nuevo siempre por la conversión pensada como retorno al origen. El neoplatonismo, y aquí se refiere al neoplatonismo propiamente dicho, al de Plotino, Porfirio, Proclo, no a la versión cristiana, a la adaptación cristiana. El neoplatonismo nunca se reconoció y nunca lo haría en la idea de un Dios que habría tomado una forma corporal. Podríamos agregar también un Dios creador que habría tomado una forma corporal luego. Eso no son ideas neoplatónicas. Aunque ha sido sobre todo el mundo cristiano el que se ha apropiado de su pensamiento, apropiación que no ha ocurrido sin intensas polémicas, porque el platonismo ortodoxo encarnaba a menudo una de las principales herejías que debían ser combatidas. Es decir, el neoplatonismo tomado al pie de la letra era una herejía, era imposible defenderlo en el, como en pleno apogeo del poder de la iglesia, ¿no? Plotino hizo escuela en la antigüedad griega, desde Porfirio hasta Proclo. Estos son las tres P, ¿no?,
que a veces se confunden, sobre todo Porfirio y Proclo. Plotino es, como dijimos, entra de lleno en el siglo III, Porfirio vive entre el siglo III y el IV, y Proclo pertenece al siglo V, y es más joven que el mismo Agustín. Es un contemporáneo un poco más joven que Agustín. Bien, en un comentario del Parménides de Platón, hecho por Porfirio, en la segunda P, hallamos la primera aparición de la diferencia ontológica entre el ser y el ente, dice Grondán. Esto realmente es una cuestión puramente anecdótica, porque esa mención que puede haber ahí de la diferencia ontológica entre el ser y el ente no tiene ciertamente el sentido heideggeriano y sería forzadísimo pretender que lo tenga. Entonces, no deja de ser una constatación curiosa, que este autor, discípulo directo de Plotino, haya distinguido entre el ser y el ente, entre Einai y Ontos. La distinción fue recuperada, esta distinción ontológica fue recuperada por Boecio en sus Hebdómadas, y lo mismo cabe decir de Boecio. No tenía en Boecio el mismo sentido heideggeriano, es decir, no, sería un poco forzar las cosas, llevarlo más lejos a esta constatación. Hacían sacaban otro tipo de conclusiones que las heideggerianas, estos autores. Bien, la influencia de Boecio en el medioevo fue capital, pero ojo que aquí estamos hablando de Boecio, que es un siglo posterior a Agustín, al que nos vamos a referir en el próximo video. No solo importó, dice Grondán, el neoplatonismo del oriente al occidente romano, sino que tradujo también y comentó los escritos lógicos de Aristóteles, traducciones que han constituido la base de la enseñanza científica de casi toda la Edad Media latina. Como sabemos, durante casi toda la Edad Media latina, como dice aquí, no se conoció, por ejemplo, la metafísica de Aristóteles, y solamente se estudiaban y se conocían los tratados lógicos sobre todos. Bueno, él fue el que los tradujo y comentó, Boecio. Pero, ojo con esta afirmación de que importó el neoplatonismo de Oriente a Occidente, al Occidente romano, porque de alguna manera Agustín ya lo había hecho, ¿no? Agustín no citaba a Plotino, digamos, en Agustín hay más bien una asimilación del neoplatonismo, pero que ya es un adelanto importante del neoplatonismo en el occidente romano. Por lo tanto, de alguna manera, el primer importador, aunque sin dar nombres, fue el propio Agustín, un siglo antes de Boecio. Digamos que para decirlo de una última manera, la importación realizada por Agustín va a ser una importación del neoplatonismo absolutamente distorsionada por su armonización o mezcolanza, si quieren mejor, con, eh, con, eh, con la fe cristiana y con las enseñanzas de la escritura. No hay una importación del neoplatonismo en estado puro, que se pueda señalar como, estos son los autores neoplatónicos y yo tomo de esos autores esto. Está todo como mezclado en Agustín, pero ciertamente hay una incorporación enorme del neoplatonismo en el pensamiento de Agustín un siglo antes de Boecio. Y bueno, como dice aquí entonces Grondán al final del apartado, antes de Boecio, San Agustín, a caballo entre el siglo IV y el V, había integrado muchos elementos de la metafísica neoplatónica en el pensamiento cristiano, que iba a dominar toda la historia de la metafísica occidental, hasta Descartes, Kant, Hegel y Heidegger.